Bienvenidos a la sección número 2 de nuestra serie Nunca os conocí. Estamos mirando qué es en la Biblia la voluntad de Dios. Salmo 48. Salmo 48. Este es uno muy interesante, que de paso se cumple en el Mesías, porque Él lo repitió, nuestro Señor, lo aplicó a su vida. Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Y qué más dice? Y tu ley está en medio de mi corazón. Otra vez tenemos aquí el paralelismo hebreo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Lo mismo es una cosa que la otra. Lo mismo es decir hacer tu voluntad que decir tu ley está en mi corazón. ¿Vamos captando? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Es tener la ley de Dios en el corazón. 143, Salmo 143, versículo 10, 143, 10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Bueno es tu espíritu, guíame a tierra de rectitud. ¿Qué hace este texto citado por este servidor aquí? Porque como que no calza, ¿verdad? ¿Endereza la vida? ¿Ah? ¿Que endereza la vida haciendo la voluntad? ¿Ok? Miren, el texto dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Es la parte que quisiera rescatar aquí ahora, que pareciera no tener relación con lo que venimos diciendo, porque aquí no dice que voluntad se relacione con la ley de Dios, o sea, la voluntad de Dios se relacione con la ley de Dios. Pero hay algo aquí en este texto, por lo que lo he traído a colación, que va muy ligado con lo que tenemos en Mateo 7 y nos va a ayudar a entenderlo. Recuerden, ya vamos a entrar allí, pero Jesús le dice al grupo desechado, que son el grupo que se dedicó a decir que, Señor, Señor, pero a hacer cosas distintas. Es decir, lo llamaban Señor, pero su voluntad no la hacían. Que tenemos aquí. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. ¿Qué hay aquí? Dios es Dios de quien hace su voluntad. Quien no hace su voluntad no le tiene por Dios. ¿Captamos el punto? Muy importante. Leemos de nuevo. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Repito, Dios, entonces, según este texto, es Dios de quien hace su voluntad. O lo que es lo mismo, dicho negativamente. Quien no hace la voluntad de Dios, no le tiene por Dios. Si tú o yo no hacemos la voluntad de Dios, Él no es nuestro Dios. Dios es Dios de las personas que hacen su voluntad. ¿Claros ahí? Pero avancemos buscando la relación entre la voluntad de Dios y sus mandamientos. Mateo 21. Mateo 21. Versículos 28 en adelante.
nos refuerza este último concepto que mencionamos. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? Mateo 21, 28 al 32. Dice: ¿Mas qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegando al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y vino al segundo, y le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Yo, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos le dijeron: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿Qué hay aquí? El mismo principio que extraíamos del texto anterior. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Una palabra. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de Dios? El primero, pero así con cierta, porque él no quiso al principio y después fue. Al principio el primero sí no quiso, pero fue. El segundo dijo: sí, yo voy, de entrada. Pero a la hora de la hora no fue. ¿Cuál es la palabra clave? ¿Qué es? Porque dice aquí, Jesús les pregunta a ellos: ok, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le responden correctamente: el primero. Ahí está la palabra. No, el primero la hizo. Él no quería hacerla al principio, sí, pero la hizo. ¿Cuándo la hizo? A partir del momento en que obedeció la orden. ¿Captamos qué es hacer la voluntad de Dios? Una palabra: obedecerle. Eso es hacer la voluntad de Dios. Obedecerle, simple. ¿Obedecer a qué? Pues a lo que nos ha dado para obedecer, que es ¿qué? Su ley, su palabra. Vamos captando. Uno más. Lucas 12. Lucas 12. 41 en adelante. Lucas 12, 41 en adelante. Vamos a leer del 41 al 48. Dice: Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre su familia para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo a quien cuando su Señor venga, otra vez, no olviden, está hablando de aquel día, cuando su Señor venga, lo haya haciendo así. En verdad os digo que Él le pondrá por sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a los siervos y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera, y a la hora que no sabe, y le apartará, y pondrá su parte con los incrédulos. Una palabra clave aquí. En aquel día, dice que a ese mal siervo lo apartará. Lo apartará. 47. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos
azotes. Pero el que sin saberla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque al que mucho le es dado, mucho le será demandado, y al que encomendaron mucho, más le será pedido. ¿Qué tenemos? Según este texto, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Aquí lo miramos en forma negativa, por lo que este siervo no hizo. ¿Qué dice? 47. Y aquel siervo que sabía, ¿qué cosa? La voluntad de su Señor. Y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios según este texto? No olviden, estamos indagando qué es lo que identifica a aquellos a los que Cristo les dirá, nunca os conocí. Jesús dice claro, no hicieron la voluntad del Padre. Estamos indagando qué es hacer la voluntad del Padre. Y vimos ya algunos textos donde hacer la voluntad del Padre es vivir una vida conforme a la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Pero eso implica algo. Aquí dice, aquel siervo que no hizo la voluntad fue el que no se preparó para aquel día. ¿Qué es entonces hacer la voluntad de Dios? Es prepararse para que aquel día nos encuentre. ¿Cómo? En pie. Y para poder estar en pie, eso lo estudiamos en otra sección, van a encontrar que es lo mismo. El requisito para poder estar en pie cuando Cristo venga es que nuestra vida esté ajustada a su voluntad en lo que respecta a lo que ha ordenado para nosotros, su ley. Ahora, en Lucas 22, el mismo evangelio donde estamos, el capítulo 22, el versículo 42, Lucas 22, 42. Tenemos algo que nos da un empujón grande en entender qué es hacer la voluntad de Dios. En palabras de nuestro Señor, dice, leamos el 41. Y él se apartó de ellos como a un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Recuerdan el texto que mencionamos de Salmos y que el apóstol Pablo en Hebreos se lo aplica a Cristo? En el rollo del libro está escrito de mí, he venido para hacer tu voluntad. A eso vino nuestro Señor. Y decía, tu ley está en medio de mi corazón. Pero hay más en esto. En Juan 5:30, Juan 5:30, ligado a esto mismo de Cristo, no haciendo su voluntad, sino la del Padre, dice, no puedo yo hacer nada de mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y en el capítulo 6, versículo 38, 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Bien, hemos visto 3 textos. Pregunta, ¿qué es hacer la voluntad de Dios según la propia vida de Cristo? ¿Hice bien la pregunta? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios según se ve ejemplificado en la propia vida de nuestro Señor? Sí, obediencia a los mandamientos de Dios, pero en los 3 textos últimos que vimos hay un punto clave.
yo quiero que usted lo extraiga, porque si yo se lo doy, lo olvida rápido. Usted lo extrae, no lo olvida nunca. 3 textos donde nos dicen qué cosa, que Cristo dijo. Vine para hacer la voluntad de mi Padre, no la mía. ¿Sí? Entonces, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? No hacer la mía. Simple. Si lo quieren en una forma más, tal vez práctica, no sé si sea la palabra allí, pero es renunciar a la voluntad propia. Cuando yo renuncio a mi voluntad propia, voy a hacer la de otro. No necesariamente voy a hacer la de Dios. Cuidado. Puedo renunciar a mi propia voluntad y sin embargo no hacer la voluntad de Dios. Cuidado. No es solo renunciar a nuestra propia voluntad, sino que tengo que tener claro la de quién voy a hacer. Porque puedo hacer la del enemigo. Pero, según los textos que vimos, Jesús, nuestro Señor, como ejemplo, dice que hacer la voluntad de Dios lo que implica es renunciar a la propia. Claros. Vamos captando quién es ese grupo que hace la voluntad del Padre. Se sujeta a la ley de Dios. ¿Qué más? Sí, en obediencia a la ley de Dios. ¿No? Renuncia a su yo. Renuncia a su voluntad propia. Romanos 2:18 tiene algo que decirnos sobre lo que mencionábamos de la voluntad de Dios como el sujetarse a sus mandamientos. Pero ahora en el nuevo, Romanos 2:18, hablando a los dirigentes de Israel, le dice Pablo, y conoces su voluntad y apruebas lo mejor, siendo instruido por la ley. ¿Por qué les dice él? Ustedes conocen bien la voluntad de Dios, porque habían sido instruidos en la ley de Dios. La usaron mal, la torcieron, desviaron su propósito, pero eso no les hacía ignorantes de la voluntad de Dios. Y el texto dice aquí que conocían la voluntad de Dios porque habían sido instruidos en la ley de Dios. Volviendo a lo mismo, conocer la voluntad de Dios es ser instruidos en su ley. Cuidado, que conocer la voluntad de Dios no necesariamente es sinónimo de obedecer su ley como Dios quiere. Porque según los judíos, ¿guardaban ellos la ley o no? Sí, en la forma más estricta. Según Dios la guardaban. No. La violaban constantemente. Cuidado con esa parte. Pero es otro tema que trataremos luego. ¿Cómo saber si la forma en la que me estoy acercando a la ley de Dios es la perfecta? O más bien la correcta. Pero es otro tema. El punto que quiero recalcar aquí es, se conoce la voluntad de Dios al ser instruidos en su ley. En Colosenses 1, el mismo apóstol Pablo, Colosenses 1, versículos 9 y 10, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual,
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué relación tiene este texto con Mateo 7? Y con el grupo primero y con el segundo del pasaje. ¿Qué dice el apóstol aquí? Hacer su voluntad, la voluntad de Dios, es crecer en el conocimiento de Dios. ¿Por qué enfatizar esto aquí? Porque si ustedes recuerdan bien el texto de Mateo 7 que estamos mirando, ¿cuál es el reproche o cuáles son las palabras a través de las cuales el Señor aparta al grupo que no es de su agrado? Las palabras del título de nuestro tema. No os conozco. ¿Por qué? Vamos a mirar luego. Porque ellos nunca le conocieron. El apóstol Pablo dice aquí en Colosenses que debemos crecer en el conocimiento de Dios. Los que llegamos a conocer al Señor son aquellos que crecemos en su conocimiento. Si ese es nuestro caso, entonces quedaremos del lado del primer grupo mencionado en Mateo 7. Pero si no conocemos al Señor y mucho menos vamos a crecer en el conocimiento del Señor, y tenemos que estudiar juntos qué es conocer al Señor. No es saber que Él existe. Y eso lo sabe Satanás. ¿Y de qué lado quedará ese día? Donde siempre ha estado, del lado de los perdidos. Ajá. Esto le cansa a los judíos entonces que conocían de la ley, pero aún así no la hacían como Dios quería. Definitivamente. El hermano pregunta, si no escucharon su pregunta por la falta del micrófono hoy, que si esto le calza al pueblo judío literal, que aún conociendo la ley de Dios, rechazaron al Mesías. Por supuesto. ¿Qué implica esto? Hay un conocimiento falso, engañoso, de Dios, de su ley, de su palabra, que puede sentar para mí una base, una plataforma falsa, haciéndome creer que conozco al Señor, que conozco su palabra, que conozco sus indicaciones para mí, como lo creían los judíos. Y ellos llegaron a tal punto que para asegurarse de que ese conocimiento era exacto, le añadieron un montón de normas a la ley de Dios. Solo al sábado, al mandamiento del sábado, le añadieron 613 preceptos que Dios nunca dio. Y a la ley en total fueron 1500 preceptos. Solo para ser encontrados cuando Cristo vino, violando la ley de Dios. Así los encontró. ¿Cómo? Pero ¿cómo es posible si habían sido tan meticulosos, tan detallistas en la ley? Es que es tan astuto el enemigo. Y por eso les digo, necesitamos estudiar juntos qué es conocer a Dios. Lo estaremos viendo un poco en esta serie, pero en alguna parte estaremos estudiando juntos qué es conocer a Dios. Porque no seremos salvos sin conocer al Señor. La razón por la que a estas personas se les dice, nunca os conocí, es porque ellos nunca conocieron a Dios. Será importante conocer qué es, saber qué es conocer a Dios. Es lo que definirá de qué lado quedaremos, de cuál de los o en cuál de los dos grupos. Pero hay algunos textos más que nos orientan sobre esto. Se nos fue el tiempo otra vez. Que quedamos por aquí y nos vemos en la próxima sección.